Hola niños y niñas de tercero básico y bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Les saluda su profesora Emily, su profesora de Ciencias. La clase de hoy, al igual que como todas, comenzaremos revisando la tarea enviada a la clase anterior, la cual consistía en realizar la actividad de la página 152 de nuestro libro de ciencias. Quisiera partir felicitando a Cristóbal Alvear por sus fabulosas respuestas, las cuales las pudo obtener a partir de los datos de Claudia y su papá registrados en esta tabla. En la primera pregunta nos decía que qué semillas germinaron, es decir, crecieron en la presencia de luz. Y como muy bien determinó Cristóbal, la B y la C crecieron o germinaron en la presencia de luz. En cambio, las semillas A y C lo realizaron en la oscuridad. En la pregunta B nos preguntaba sobre cuáles de las semillas deben germinar al sembrarlas bajo la tierra. Y como muy bien determinó Cristóbal, eso lo realiza la semilla B. Todas estas conclusiones las permiten afirmar a través del cuadro como muy bien precisó. Es decir, las preguntas debías irlas relacionando con lo marcado por Claudia y su papá en esta tabla de las semillas A, B y C. Y por último, los quiero felicitar porque aquí podrían haber variadas respuestas, porque dice, ¿qué puedes concluir? Es decir, a partir de esta información, ¿qué se puede determinar o decir? Y por ejemplo, Cristóbal nos dice que la semilla A necesita oscuridad, en cambio la semilla B necesita luz. O por ejemplo, nuestro compañero Sebastián nos decía que algunas semillas pueden germinar expuestas a la luz y otras lo pueden hacer en oscuridad perfectamente. Felicitaciones, niños. Al igual, quiero felicitar a Isidora Muñoz, Sebastián Lorca, Patrick Moll, Dixon Escare, Anaís Hernández por sus fabulosas tareas ya enviadas, entre otros que espero nombrar la próxima semana. El objetivo de la clase de hoy es distinguir la importancia de las plantas para los seres vivos, tanto en la alimentación y en el uso medicinal o en diferentes situaciones cotidianas. Para eso necesitamos que reúnas los siguientes materiales: tu libro de ciencias, lápiz grafito, goma y, por supuesto, si aún no reúnes todo lo necesario, pausa tu video antes de continuar. Comenzaremos nuestra clase preguntándonos, ¿por qué son importantes las plantas? Bien, espero que hayas respondido. Como tú muy bien pudiste indicar o recordar, es porque nos proporcionan aire en primer lugar, ¿cierto? Cada una de ellas con su proceso de fotosíntesis. Pero ahora, a partir del oxígeno, miremos la siguiente situación. Y mira, ¿por qué el producto o resultado es tan diferente? Pausa tu video antes de continuar. Si pudiste determinar que el ratoncito que aparece en A muere por la misma falta de oxígeno, porque se consumió todo el que estaba al interior del frasco, eres un gran científico. Si determinaste que el ratoncito B continúa con vida, es porque fíjate, en su interior tiene una planta. Por lo tanto, todo el aire contaminado o CO2 que nosotros hemos aprendido es utilizado para la planta y así mantener nuestro ciclo de la vida, es decir, donde ambos se logran beneficiar. Sabemos que las plantas son importantes por el oxígeno, pero tal como decía el objetivo, conoceremos los diferentes usos de las plantas. Por ejemplo, si no te lo habías preguntado antes, la planta tiene usos medicinales y basta con que cuando estamos enfermitos nos tomamos una agüita de hierba en la enfermería. Pero no solo eso, sino que gran parte de los medicamentos que nosotros ingerimos están producidos a base de plantas medicinales. O también, por ejemplo, que nosotros consumimos frutas y verduras, los cuales también forman parte de lo que nosotros vemos en el paisaje como plantas. Te invito a conocer los diferentes consumos y usos que le damos a nuestras plantas. Al inicio de nuestra clase dijimos que consumíamos, nos alimentábamos de plantas, pero específicamente de algunas partes.
¿Sabías, por ejemplo, que nosotros consumimos raíces comestibles? Suena extraño, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la zanahoria, el rábano, entre otros, forman parte de este grupo. Sí, mira, la zanahoria crece bajo la superficie de la tierra, es decir, consumimos una raíz comestible. Lo mismo que ocurre con la betarraga. Nosotros solamente podemos ver sus largos tallos en el exterior, pero lo que consumimos es su raíz. Lo mismo ocurre con el rábano, que se acompaña muchas veces a otras verduras, o el jengibre, que es esta raíz con múltiples propiedades que utilizamos generalmente cuando nos vamos a resfriar en el periodo de invierno. O por ejemplo, ¿sabías que la cebolla? Sí, las cebollas son partes de raíces comestibles, tal como aparece en la imagen. Increíble, ¿no? Al igual ocurre esto con el tallo. Sí, niños, consumimos tallos de las plantas. Esto, por ejemplo, en el apio, en el espárrago, entre otros que vamos a conocer a continuación. El espárrago, como yo les dije anteriormente, nosotros consumimos el tallo de esta parte de la planta. O, por ejemplo, el apio, niños, que consumimos es simplemente el tallo. Fíjate, acá está su raíz y acá están sus hojas. Y nosotros principalmente consumimos el tallo. O por ejemplo, los cebollines. Toda esta parte verde que agregamos a nuestras comidas o a nuestras ensaladas son partes del tallo. Y finalmente, el brócoli. Si bien nos comemos su flor, también nos comemos parte de su tallo. Además, niños, nosotros consumimos hojas comestibles y quizás este grupo es más bien conocido para nosotros, porque acá tenemos una icónica representación, la lechuga. Estas hojas que acompañamos muchas veces en nuestros almuerzos. O por ejemplo, de la selga también consumimos sus hojas. Lo mismo ocurre con el repollo, que es simplemente la envoltura de una hoja por sobre la otra. O por ejemplo, en el cilantro, en el perejil o en la albahaca que utilizamos para los porotos granados, entre otras preparaciones típicas del verano. Y finalmente, niños, nosotros consumimos flores, sí, flores comestibles, pero muy diferentes a las que hemos visto en clases anteriores. Por ejemplo, acá tenemos una coliflor y lo que nosotros consumimos es su flor. Y esto sí que ustedes no se lo esperan. La alcachofa, sí, es una flor comestible que, lejos de ser así en la naturaleza, en las etapas iniciales tiene el siguiente aspecto y que después lentamente se comienza a cerrar, dando origen o como nosotros la conocemos habitualmente. Es decir, cada vez que comemos una rica alcachofa y nutritiva, nos estamos comiendo una flor. Al igual que con la parte superior del brócoli. Yo sé que el brócoli y la coliflor no son flores muy apetecidas por nosotros, pero son altamente nutritivas, así que a motivarnos y a conocer diferentes formas de consumirlas. Así como estuvimos hablando de partes de la planta que nosotros consumimos, también tenemos que saber que tiene un uso medicinal. Y para ello los voy a invitar a ir a su libro de ciencias a la página 170. En ella van a encontrar el siguiente recuadro, donde podremos conocer los usos medicinales de las plantas. ¿Listos? Por ejemplo, niños, ¿conocen el poleo? ¿O el ajenjo? ¿O el canelo, el árbol de los mapuches? ¿O la sanguinaria? Todas estas son plantas que poseen un alto poder curativo, por eso son consideradas plantas medicinales. ¿Están listos para conocerlas? Vamos a ver. Por ejemplo, niños, el poleo es esta que podemos apreciar en las imágenes. Crece en zonas principalmente húmedas y tiene este siguiente aspecto. Huele similar a la menta. Y, por ejemplo, se usa para resfríos, dolores estomacales o cuando tienes problemas a la guatita e indigestión. A continuación tenemos el ajenjo o ajenjo, que tiene esta característica. Fíjense, tiene hojas y tiene flores pequeñitas de colores amarillos.
Su poder medicinal es para los malestares estomacales, es decir, cuando te duele la guatita, y para las mujeres más grandes, regular el periodo menstrual. Luego tenemos el canelo, que es el árbol sagrado de la cultura mapuche. Este sirve para los resfríos, la tos principalmente, o también como su poder cicatrizante cuando tenemos heridas en la piel. Y finalmente la sanguinaria, que lejos de su nombre tan agresivo que podríamos considerar, es esta flor y estas hojitas, las cuales tienen un poder cicatrizante. Los voy a invitar a pausar su video y registrar los siguientes elementos en nuestro cuadro de la página 170. Y además a que respondas de forma personal esta pregunta. ¿Qué importancia piensas que tiene para tu vida aprender sobre las plantas medicinales? Si no se te ocurre nada, te voy a invitar a que le preguntes a algún miembro de tu familia cuál es la importancia de saber sobre las hierbitas medicinales. Una vez que hayas terminado de trabajar en tu página 170, deja y pon play en tu video. Hoy que hemos aprendido sobre la importancia de las plantas, además del oxígeno, en sus propiedades medicinales, como en el consumo que nosotros le damos, te voy a invitar a responder en relación a la siguiente pregunta. ¿Qué otro uso diferente a lo que has aprendido hoy en clase podrías darle tú a las plantas? Reflexiona. Y finalmente, niños, llegó el momento de demostrar cuánto han aprendido la clase de hoy. Para ello van a trabajar solitos, esta vez en la página 168 y 169 de su libro de ciencias, en la cual ustedes van a encontrar las siguientes imágenes. Van a leer cada una de estas características y dibujar la fruta o verdura que corresponda a los recuadros. Una vez que hayan dibujado una o más de las frutas o verduras que cumplen estas características, van a leer estas preguntas de reflexión en cuanto a cuánta cantidad de ellas ustedes consumen, por qué piensan que son importantes. Es decir, van a dibujar en la página 168 y 169 y responder a partir de la propia reflexión estas tres preguntas en la página 169. Nosotras, niños, sus profesoras de tercero básico, estamos ansiosas de recibir su trabajo. Y recuerda que puedes enviar tu trabajo y tareas vía mail o vía WhatsApp a cualquiera de nosotras. Chao, niños, y hasta la próxima, que estén bien. Y recuerden, porque todos juntos somos un equipo.